Amantísimo Padre, estamos ahora listos para abrir tu palabra y te rogamos que tu Espíritu Santo, que inspiró a los profetas, también nos inspire a nosotros para entender tu mensaje y para entender especialmente ese lenguaje en el cual tú nos has hablado. Perdona nuestros pecados y que en este lugar tu nombre sea honrado y glorificado. Señor, que este no sea un culto más. Cuando salgamos de acá, podamos estar seguros de que hemos escuchado tu palabra. Amén. Gracias, oh Dios, en el santo y glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el tema que quiero presentarles en esta mañana tiene mucho que ver con ese libro maravilloso que todos tenemos, que es la Biblia. Muy pocas veces hablamos en la iglesia sobre la Biblia, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas, hermanos, que no sabemos sobre la Biblia. Y eso es exactamente lo que quisiéramos tener en esta mañana. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, estamos hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros, de la manera como Dios se ha comunicado con nosotros. Dice en la carta de San Pablo a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, o por los padres a los profetas, oigan esto, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todo el universo. Yo no sé si ustedes captaron lo que dice aquí la palabra de Dios, pero dice aquí que Dios nos ha hablado de muchas maneras, de diferentes formas, nos ha hablado de diferentes maneras, pero que en estos días, decía el apóstol Pablo, en estos días Dios nos está hablando a través de Jesucristo. La idea central de este versículo es que Dios nos ha hablado y nos sigue hablando de diferentes maneras. ¿Estamos claros? ¿Dios nos habla o no nos habla? Porque le digo esto porque mucha gente les oigo decir, bueno, el Señor me dijo, y el Señor me dijo, y a veces digo, pero ¿de qué manera se lo dijo el Señor? ¿Será que está oyendo voces? ¿Será que está teniendo visiones, revelaciones? Señora, lo importante es que Dios nos está hablando. ¿Cuáles son los medios por los cuales Dios se comunica al hombre todos los días? Dice el apóstol, de muchas maneras. Y una de esas maneras es lo que se menciona en el Salmo 19, 2, 1 y 2, donde dice que es a través de la naturaleza. Cuando nos levantamos temprano en la mañana y vemos el amanecer, cuando vemos el crepúsculo, cuando vemos la aurora, cuando vemos el atardecer, cuando vemos los ríos, los lagos, el canto de las aves. Señor, esas cosas nos hablan del lenguaje del Señor. Dios nos está hablando. Y si no tenemos la vida enredada y complicada, entonces ese mensaje será más claro para nosotros. Porque hay personas que ven el universo, ven las estrellas, pero eso no les dice nada. Su mente está en otra cosa. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a la otra noche declara sabiduría. Un día y otro día, hermano, es el lenguaje del Señor. El amanecer, el atardecer, la salida de las estrellas, eso es parte del lenguaje del Señor y debemos interpretarlo de esa manera. Pero hermano, la naturaleza no es la única forma como Dios se comunica con nosotros. También Dios puede a veces utilizar un sueño, puede haber una circunstancia definitiva en nuestra vida, que a fin de cuentas puede ser la palabra de Dios que nos está llamando para que atendamos ciertas cosas. Por ejemplo, se lo voy a demostrar lo que dice Job 33, del 14 al 22. Dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla el Señor, pero el hombre no lo entiende. A veces por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Versículo 17, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado el ser humano, con dolores fuertes en todos los huesos. Esto significa enfermedad, ¿verdad? Que le hace que su vida aborrezca el pan, se le quitó el hambre por completo, y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, o sea, se ha enflaquecido enormemente por la preocupación. Y sus huesos, que antes no se veían, ahora comienzan a aparecer. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Pero en medio de esa circunstancia, lo que estamos escuchando es la voz del Señor. A veces Dios permite una enfermedad, una tragedia, una circunstancia. Señores, pero en esa
¿Me están entendiendo? Las circunstancias de la vida posiblemente tienen parte del lenguaje del Señor. Entonces, Dios nos habla a través de qué cosa? La naturaleza, pero también nos habla acerca de ciertas circunstancias en la vida. Que la vida se nos complicó, tenemos que saber qué es lo que está pasando. Pero también Dios utiliza otro medio, más claro, más estricto, es la Biblia. Segunda de Pedro 1, 20 y 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Señores, ¿qué es lo que nosotros tenemos cuando leemos la Biblia? ¿La Biblia qué cosa es? La palabra de Dios. Dios nos habla a través de su santa palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Pero dice el apóstol Pablo que no solamente nos habla a través de la Biblia, sino que hay otro medio por el cual Dios nos habla diariamente. Dice es a través de Jesucristo. Dice Hebreos 1:2, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y también dice 1 Juan 1:1, un versículo muy conocido por todos. En el principio, ¿quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? En el principio, ese Cristo era el verbo, o sea, la palabra. Y el verbo era Dios y el verbo era el mismo Dios. Mis amados, ¿qué significa todo esto? Que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios impresa. Este libro que todos tenemos y que hemos traído al culto es la palabra impresa del Señor. Es la palabra hablada, es la palabra escrita, la palabra que ha sido confiscada a muchas personas, pero ha sido dada a nosotros que andamos en el camino de la luz. Entonces, señores, la Biblia es la palabra escrita, pero Jesús, ¿qué palabra es? Es la palabra hablada, eso es, hermanos, me están poniendo atención. Jesús es la palabra encarnada. Jesús es el mismo Dios humanizado, es la palabra materializada. Ahora, ¿de qué otra forma nos puede hablar el Señor? Bueno, según Mateo 24, 33 al 35, Dios nos habla a través de lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, cuando vemos las guerras, cuando vemos el avance incontrolable del espiritismo, cuando vemos por ahí, por ejemplo, crisis económica, el programa que presentamos o que se presentó el sábado pasado, la situación crítica en el mundo económico, cuando vemos la incredulidad, los desastres naturales, el aumento de enfermedades, el peligro de una pandemia, señores, todo eso nos habla, es el Señor a través de las circunstancias. Mateo 24 entonces dice, así también vosotros cuando veas estas cosas, conoced que está cercano a las puertas. Porque estas circunstancias, hermanos, son como los titulares del periódico de Dios. Dios nos está hablando a través de lo que está pasando. Pero ¿qué hace el hombre insensato? Ah, mire cómo andan las cosas, mire esto, mire lo otro. Pero los cristianos no dicen eso. Mire, se está cumpliendo lo que dijo el Señor. Esto es parte del diario del Señor. Y dice también, de cierto os digo, que no pasará esta generación sin que estas cosas acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, hermanos, oigan lo siguiente. Ya sea que Dios nos hable a través de la naturaleza, ya sea que Dios nos hable a través de los profetas, las visiones, las circunstancias, ya sea que Dios nos hable a través de la Biblia, de Jesucristo, del cumplimiento de las profecías, lo importante de todo este asunto es que Dios nos está hablando permanentemente. Dios, hermano, no está ni mudo, ni sordo, ni ausente, ni lejos de nosotros. ¿Dónde está Dios? Bueno, hermano, dice la Biblia, Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dios nos llama todos los días. Usted se levanta a las 2:30 de la mañana, ahí al baño, ahí le está hablando el Señor de alguna manera. La palabra de Dios, hermano, la voz de Dios, la escuchamos las 24 horas del día. Dios tiene un mensaje para todos nosotros. Ahora, oigan lo que le voy a decir. Ahora viene lo más importante. Ante la voz de Dios, los humanos podemos cometer dos gravísimos, pero gravísimos errores. Dios nos habla, ¿no es cierto? De eso no tenemos duda. Pero cuando Dios nos habla, cuando nosotros como receptores recibimos el mensaje de Dios, podemos cometer dos graves errores. El primer error está en no prestarle atención a Dios. Oye, esto es terrible. Que Dios nos está dando un mensaje, pero a nosotros no nos importa el mensaje de Dios, lo que queremos es hacer nuestra voluntad. Dios nos dice que no vayas por allá, pero yo digo, está bien, Señor, pero yo ahí voy.
como el jovencito de la parábola, de la historia de Rafael, no, Tomás, no se sube ese árbol, sí, pero yo lo voy a hacer. Hermano, eso sucede todos los días. Hay personas que no le importa lo que Dios diga, no tienen ningún interés en lo que Dios quiere decirnos. ¿Saben ustedes una cosa? En el siglo XVIII, la iglesia adventista estaba recién fundada. Y los adventistas en todo el mundo se conocían como la gente de la Biblia. ¿Me están escuchando? No se me distraigan en este punto, que esto es un punto muy vulnerable para la iglesia. En el siglo XVIII, ¿cómo conocían a los adventistas del séptimo día? Como la gente de la Biblia, la gente del libro. ¿Y por qué razón? Porque todo era así dice la Biblia. Y cualquier cosa, así dice la Biblia. Y no había forma ni manera de sacar a los adventistas de lo que decía la Biblia. ¿Eso fue cuándo? Siglo XVIII. En el siglo XIX las cosas comenzaron a cambiar. A fin del siglo XIX ya la gente no decía así dice la Biblia. Ahora la gente decía así dice el pastor. ¿Están viendo el cambio? Antes era la Biblia, eso lo dice el pastor. Señores, cuando comenzamos el siglo XX y mordiendo el XXI, las cosas han cambiado peor todavía. Ya la gente no dice así dice la Biblia, así dice el pastor. Ahora la iglesia dice, bueno, así dicen por allá. Así dicen en la iglesia. Ahora, ¿a qué se debe ese cambio? Antes decían lo que dice la Biblia, después lo que dijo el pastor, ahora lo que se dice. ¿A qué se debe este asunto, hermano? Simplemente porque hay poco interés en las congregaciones de leer la santa palabra de Dios. Yo no le voy a pedir en esta mañana que levanten la mano quienes leen la Biblia todos los días, no voy a hacer eso. Pero usted deje eso grabado en su mente por lo que le voy a decir ahora. Hay una agencia en los Estados Unidos que ha sido muy famosa y muy prestigiosa entre nosotros los adventistas porque ha sido una empresa que se ha encargado desde hace más de 10 años de hacer encuestas en diferentes ángulos de la iglesia adventista. Esto ha sido últimamente dirigido por el gran estadista Roger Dudley. Y el señor Dudley, lo último que hizo hace 2 años atrás fue una encuesta. Él quería ver qué cantidad de jóvenes adventistas leen la Biblia y oran. Hizo entonces un estudio a través de este organismo, creo que se llama Génesis, no me acuerdo el nombre completo, pero más o menos por ahí ustedes lo pueden conseguir en el internet. El estudio consistió en que él seleccionó 15,000 estudiantes adventistas, 15,000 adventistas, jóvenes adventistas. Entonces lo dividió en 2 grupos. De los 15,000, el 50% que estudiaban en colegios adventistas. Entonces la otra mitad, el 50%, jóvenes que no estudian en colegios adventistas. La pregunta era la pregunta del millón. ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia con regularidad? Señores, ¿saben ustedes cuál fue la respuesta? La siguiente. Solamente entre los jóvenes que estudian en colegios adventistas, el 14% estudia la Biblia por su propia iniciativa. El 14%. ¿Saben ustedes qué significa el 14%? Que de 100 son 14 los que leen. Eso significa entonces que hay 86 jovencitos que no leen la Biblia. Adventistas. Estoy hablando de adventistas que estudian en colegios adventistas. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados entre los jóvenes que no estudian en colegios adventistas? Fue peor la situación. Por lo siguiente, solamente un 9% de los jóvenes no estudiantes en colegios adventistas estudian la Biblia una vez por semana. El 9%. ¿Es eso, hermanos, delicado? ¿Es grave para nosotros? Saber que tenemos una juventud que no tiene mucho aprecio por la Biblia. Y además se demostró que casi un 5% de los jóvenes, solamente casi un 5% de los jóvenes ora por su propia iniciativa. Solamente un 18% de los jóvenes adventistas lee la Biblia una vez al mes. ¿Escucharon esto, señores? De los jóvenes adventistas, un 18% lee la Biblia una sola vez al mes, el 18%. ¿Y dónde está el resto? Ni siquiera una vez a la semana o al mes. Cuando terminó la encuesta, esta empresa, hermano, llegó a algunas conclusiones. En primer lugar, hermanos, en la iglesia adventista los jóvenes son las personas que son los candidatos número 1 para una apostasía. ¿Escucharon esto, señores? Entre los jóvenes adventistas, ¿quiénes son los que primero se irían si esto realmente se cumple? Los jóvenes adventistas. Son los candidatos más propicios
a abandonar la iglesia. ¿Cuál es la razón? Porque no leen la Biblia. Pero la segunda conclusión es más contundente todavía, porque dice, en una emergencia institucional, los jóvenes de la iglesia no serían los candidatos más confiables para tomar las riendas de la iglesia. Hasta hace poco creíamos todo lo contrario. Esta iglesia, hermano, va a ser llevada adelante por nuestros jóvenes. Pero señores, si ni siquiera el 18% lee la Biblia, ¿cómo va a tomar las riendas de la iglesia? Sería conducir la iglesia a la misma apostasía. Ahora, entre los adultos las cosas no cambian mucho, pero mejoran todavía porque solamente, dice esta encuesta, solamente un 31% de las personas adultas leen la Biblia con fervor en forma sistemática. Solamente el 31% en todas partes lee la Biblia adventista. Y el 69% de los adultos lee la Biblia, pero muy ocasionalmente. O sea, de vez en cuando la leen. Mis amados, esto realmente es grave. Entonces, ese es el primer error, hermano, que nosotros podemos cometer. El primer error es entonces no tener interés en saber lo que Dios quiere decirnos a través de su santa palabra. Ese es un gran error, hermanos. Y Dios quiera que ese error lo podamos corregir a partir de este momento. Ahora, ¿cuál es el segundo peligro que podemos correr ante la palabra de Dios? El segundo peligro es no entender el lenguaje de Dios cuando nos está hablando. Dicho en otras palabras, un peligro grave es que si yo estoy leyendo la Biblia, el otro peligro es comenzar a malinterpretar el lenguaje del Señor. Porque Dios tiene un mensaje para nosotros, pero si yo no lo entiendo y lo malinterpreto, señores, estoy también como un candidato a la apostasía. Es un grave peligro, hermano, eso es seriamente algo serio, en otras palabras, perdonen la redundancia, pero es muy serio no entender los caminos del Señor y mucho menos entender su lenguaje. Y ya nosotros sabemos que hubo un hombre en el Antiguo Testamento que vivió la experiencia de malinterpretar al Señor. Me estoy refiriendo ahora a Jacob, porque resulta que Jacob comenzó a enredar su vida, comenzó a cometer disparates uno detrás de otro, a engañar y se metió en problemas serios. Pero cuando Jacob se arrepiente, se retiró a un cierto lugar a orar y a pedir que el Señor lo ayudara y lo perdonara. Y el Señor en su gran bondad se acercó a él. Y fue tan tierno el contacto de Dios con Jacob que el mismo Señor lo abrazó. Pero hermano, ¿qué pensó Jacob? ¿Quién era el que lo estaba abrazando? Un enemigo, dice la Biblia. Y comenzó a luchar con ese enemigo, que no era su enemigo, era su amigo, su mejor amigo. Pero resulta, hermano, él malinterpretó el abrazo del Señor. Y luchó con él toda la noche. Y el Señor tuvo, hermano, que sacarle un hueso, una articulación. De tal manera, mis amados, que luchó toda la noche y fue una lucha innecesaria. Bueno, eso le pasó a él, a Jacob, durante una noche, luchando indebidamente con el que quería ayudarlo. Bueno, a nosotros nos pasa peor. A veces estamos luchando por meses, por años, luchando contra el Señor. Lo malinterpretamos. Señores, pero necesitamos interpretar bien al Señor. El que no lee la Biblia es un buen candidato para la apostasía, dicen las estadísticas. Pero el que lee la Biblia y no la entiende o la malinterpreta, también está en el camino de la apostasía. ¿No les parece? Ahora, el que lee la Biblia y no entiende, malinterpreta y se confunde. El que lee la Biblia y no la entiende o la malinterpreta, cree y predica lo que no es. Por eso es que la Biblia habla del famoso falso profeta. Porque malinterpreta la Biblia y la enseña a otros y se cumple lo que dice el Señor, un ciego guiando a otro ciego. Y resulta que los dos van al mismo precipicio. Señores, necesitamos entender la Biblia. Ahora, el que lee la Biblia y no la interpreta, entonces se imagina lo que no es. La malinterpreta y, hermano, eso es causa de perdición. Malinterpretar la Biblia, dice la palabra de Dios, es causa de perdición eterna. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? ¿Y dónde lo dice? Segunda de Pedro 3:16. Que hay algunos que tuercen las escrituras, las malinterpretan para su propia perdición. Mis amados, si usted no lee la Biblia, si usted no entiende la Biblia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dice el Señor, si le falta sabiduría, pídasela a Dios. El Señor nos dice, dijo Jesucristo, el que lee, entienda. Tenemos necesariamente que entender el mensaje de la Biblia. Si no lo entendemos, pues hermano, busquemos a Dios en oración, en ayuno.
¿Cómo es que la iglesia adventista llegó a tanto conocimiento que tenemos sobre la profecía? Si ustedes han estudiado detenidamente la historia de nuestra iglesia, nuestros pioneros, ¿qué hacían? Noches enteras estudiando un solo punto de la Biblia. ¿Qué significa, por ejemplo, el cuerno pequeño? ¿Qué significa la caída de Babilonia? Y como no lo entendían, pasaban noches enteras, oraban, se reunían, volvían a discutir el punto. Y a veces, cuando no le llegaba la luz completa, lloraban y clamaban al Señor para que les diese la luz que necesitaban. Gracias, señores, a ese esfuerzo, a esos llantos, a esas vigilias, se llegó a lo que ahora mismo conoce la iglesia con tanta riqueza. Señores, Jacob entonces tuvo esa mala experiencia de malinterpretar al Señor. Y repito, señores, la Biblia hay que interpretarla. Y repito, si a usted le falta sabiduría, pídela al Señor. Y además tenemos enorme cantidad de libros, comentarios, tenemos diccionario, concordancia, tenemos un arsenal enorme de libros, señores, que nos pueden dar el conocimiento que necesitamos. Ahora, necesitamos conocer el lenguaje de Dios tal como Dios nos ha hablado. Ahora sí vamos a entrar en materia. Aquí es donde vamos a comenzar nuestro estudio en esta mañana. Vamos a comenzar ahora, hermano, a interpretar la forma como Dios ha utilizado su lenguaje para llegar a nuestro corazón. La mayor parte de lo que nosotros conocemos de la Biblia, o lo que conocemos de Dios, es a través de la Biblia. Porque Dios nos ha hablado en forma clara y concreta a través de su santa palabra. Dios nos ha hablado en una forma ordenada y progresiva. Vean ustedes el siguiente caso. En el Antiguo Testamento, ¿con qué libro comienza el Señor a hablar al hombre? ¿Cuál es el primer libro que uno se tropieza en la Biblia? No me digan que no saben eso tampoco. El libro del Génesis, ¿no es cierto? El libro del Génesis. ¿Qué significa la palabra Génesis? El comienzo, el origen de todas las cosas. Entonces, hermano, ¿qué quiso el Señor? ¿Qué propósito tenía el Señor de que cuando uno lea la Biblia, lo primero que lee es el Génesis? Lo que el Señor persigue con esto es que lo primero que usted tiene que conocer de la Biblia es su autor. Dios es el creador. En la Biblia se nos presenta a nosotros a Dios como el creador, como el omnipotente, el que dijo y fue hecho, el que mandó y existió, y el que sustenta todas las cosas. Cuando usted lee la Biblia, tiene que dar por sentado de que el que escribió la Biblia es el mismo Dios en persona. Después del Génesis, hermano, comienza la historia de la humanidad. Ahora, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, ¿cuál es el primer libro con el cual nos tropezamos? Nos tropezamos con los primeros 4 evangelios, ¿verdad? Si en el Antiguo Testamento lo que primero que hay que conocer es a Dios como el Creador, en el Nuevo Testamento, ¿a quién tenemos que conocer por sobre todas las cosas? A Jesucristo, ¿verdad? Pero en otras palabras, sigue siendo el mismo Dios del Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento es el mismo Dios encarnado. Ahora es el Redentor. Ahora ese Dios del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es el Salvador, el que dio su vida por nosotros, el que derramó su sangre para que tuviésemos la vida eterna. Ahora, oigan esta observación. En la redacción de la Biblia se combinó la inspiración con la colaboración de la iglesia. Oigan este principio, hermano, que va a ser muy fundamental para que usted pueda entender el lenguaje del Señor. En toda la Biblia, la redacción de la Biblia vino a través del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo fue el que inspiró a los profetas. Todos los 44 autores de la Biblia hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, en el Nuevo Testamento, lo que primero se escribió, ¿cuál sería el primer libro? ¿Cuál sería el primer libro que se escribió originalmente? Nosotros decimos generalmente que fue San Mateo, pero no fue San Mateo. Lo estoy haciendo énfasis, hermano, en que Dios nos dio la inspiración. Dios hizo su parte en darnos la Biblia. Pero entonces le pidió a la iglesia que colaborara en ordenar lo que Dios estaba dando al ser humano. Esto significa, hermano, que si nosotros hacemos o ponemos la Biblia en orden del aparecimiento de los escritos sagrados, no vamos a poner en ningún momento San Mateo. Porque el Espíritu Santo, cuando dio su inspiración para el Nuevo Testamento, señores, lo primero que dio fue nada más y nada menos que la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. La primera porción bíblica del Nuevo Testamento no fue San Mateo, fue primera epístola de Pablo a tesalonicenses. Eso fue en el año 51. La primera porción del Nuevo Testamento fue primera de Tesalonicenses.
La segunda porción fue el mismo año 51. La otra porción, o sea, sería la tercera porción, sería Primera de Corintios, que aparece en el año 57, y Segunda de Corintios en el año 58. Mire, todavía del 51 al 58 no ha aparecido todavía el primer evangelio. El primer evangelio fue San Marcos, que se escribió en el año 58. Y después de Marcos, la iglesia recibió Gálatas. Después vino Efesios, Filipenses, Colosenses y una cantidad de cartas del apóstol San Pablo. Y luego en el año 63 es que aparece el evangelio según San Lucas. Luego de Lucas aparecen los Hechos. Y en el año 70, oigan esto, bien tardío, es que por fin aparece San Mateo, el evangelio de San Mateo. Y en el año 90, más tarde todavía, aparece el evangelio de según San Juan. Y el último que apareció fue el Apocalipsis casi 100 años después, en el año 96. Señor, ¿qué fin perseguía el Señor con esto? Bueno, yo hice mi parte, dijo el Señor. Yo les doy mi palabra. Ahora es parte de ustedes leerla, ordenarla, clasificarla y luego entonces predicarla a todo el mundo. Hermano, alabado sea el Señor que nos ha tomado en cuenta aún en la revelación de su santa palabra. Hermano, esto es una grandísima, pero grandísima bendición. El Espíritu Santo hizo su parte, pero cuando los profetas recibieron el mensaje de Dios, oigan esto que es muy importante, ellos no escribieron en capítulos y versículos. Ellos recibieron la palabra y ellos lo recibieron y lo estamparon en los pergaminos de la mejor manera posible. Pero como los pergaminos eran tan pequeñitos y tan caros, entonces en una página escribían corrido todo, sin punto de signos de puntuación, absolutamente nada. Ahora, hermano, imagínense ustedes lo que significó para un copista descifrar todo lo que estaba escrito sin coma, sin una palabra detrás de otra. Porque de tal manera amó Dios al mundo y ahí, hermano, seguía todo ese asunto. El copista tenía ahora que dividir las cosas, poner coma, punto y aparte. Fue un trabajo largo, pero lo hizo la iglesia. Y en ese trabajo estuvo presente el Espíritu Santo. Hasta donde se sabe, señores, no fue sino hasta el año 1226 cuando aparece la primera Biblia escrita en capítulos. Fue la famosa Biblia de París. Los tipógrafos parisienses fueron los que tuvieron el honor de presentar la primera Biblia dividida en capítulos. Oiga, eso fue en el año 1226. Y en el año 1509 aparecieron por fin los versículos de la Biblia. Señores, entonces, el lenguaje de Dios, ¿cómo ha sido hasta este momento? Ha sido un lenguaje claro, ordenado y progresivo. Lo que pasó con el Nuevo Testamento también pasó con el Antiguo Testamento. Porque el primer libro del Antiguo Testamento no debería ser Génesis. Si lo recibimos en forma cronológica, el primero tuvo que haber sido necesariamente el libro de Job, que era contemporáneo con Abraham. Pero, señores, el Señor inspiró a su pueblo para que presentaran primero el Génesis, conocer primero a Dios y después que conozcamos a Dios, ya lo demás es más sencillo. Entonces, lo primero que tenemos que conocer del lenguaje de Dios es que ha sido un lenguaje ordenado, progresivo, sustancioso y ha pedido el Señor la colaboración de su pueblo. En segundo lugar, el lenguaje de Dios está envuelto en promesas y advertencias. Usted puede leer la Biblia, hermano, de tapa a tapa, como dicen por ahí, de Génesis hasta Apocalipsis. Y una de las cosas con la cual se va a tropezar más son con las hermosas y piadosas promesas de Dios para el ser humano. No podemos entender el lenguaje de Dios a menos que entendamos la naturaleza de sus promesas y de sus advertencias. ¿Me están escuchando bien? Necesitamos, hermanos, conocer las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas aproximadamente habrán en la Biblia? Señores, según los modernos métodos de computación, son 8.810 promesas. De esas 8.810, solamente son 7.487 promesas de Dios directamente al ser humano. Dios tiene para nosotros de su boca 7.487 promesas. ¿Podemos enumerar rápidamente las primeras 50? Bueno, a veces ni las conocemos. Lo que Dios promete, señores, lo advierte y lo que advierte lo va a cumplir con toda seguridad. Como decía en su oración esta mañana la hermana Erika, las promesas de Dios son firmes, son verdaderas, puede que se tarden, pero las promesas de Dios vendrán tarde o temprano. Es más, hermano, en muchas ocasiones, cuando los escritores bíblicos hablaron de las cosas que iban a venir, para ellos lo que el Señor había prometido era tan seguro que cuando la redactaron no la pusieron, no la conjugaron en el futuro, sino la conjugaron en el pasado, ni siquiera en el presente. Por ejemplo,
Apocalipsis 18, 14. El Señor le dice a San Juan lo que va a ser el fin de la iglesia que ha usurpado el verdadero puesto de su iglesia, que le pone el título de Babilonia. Entonces San Juan, cuando va a escribir lo que Dios va a hacer con la iglesia falsa, no conjuga eso en el futuro, sino ya da por sentado de que ya se ha cumplido. Voy a mencionárselo. Apocalipsis 14, 8 dice, ha caído la gran Babilonia. ¿Qué sería lo correcto? Si usted hubiese sido el que va a escribir el Nuevo Testamento y va a escribir esa profecía, tenía que haber dicho, caerá la gran Babilonia. Oye, hermano, pero la fe de esos hombres de Dios era tan firme en las promesas de Dios que ya lo presentaban como si ya había sucedido. Ha caído la gran Babilonia. Bueno, lo mismo pasa con otros pasajes de la Biblia. Pero especialmente todo Apocalipsis está conjugado en el pasado. Ya eso pasó porque el Señor lo va a hacer de esa manera. Ahora, lo mismo pasó también con algunos escritores bíblicos. Por ejemplo, San Pablo. San Pablo, cuando habla de la segunda venida de Cristo, ya él se mete dentro de ese grupo que va a estar recibiendo la resurrección. Y dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hemos sido resucitados. Oye, hermano, pero no había muerto y ya se daba por resucitado. Eso es, señores, el lenguaje del Señor. Lo aceptamos por fe. Apocalipsis 19, 1 y 2 dice, después de esto oí una gran voz del cielo, de una multitud en el cielo que decía, aleluya y salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella. Según el profeta, hermano, ya la gran iglesia que llevó al mundo por otro rumbo ya ha sido juzgada por el Señor. Pero, hermano, etimológicamente no ha sido juzgada todavía. Pero la fe es que se va a hacer de esa manera. Ahora bien, otra característica del lenguaje del Dios en la Biblia es que generalmente Dios nos habla a nosotros a través de imágenes. Mis amados, ojalá que ustedes entiendan este asunto para que le puedan sacar el mejor provecho a la Biblia. La Biblia está impregnada de imágenes. Nos corresponde a nosotros ahora averiguar cuál es el origen de esa imagen y qué quería el Señor decirnos con eso que nos estaba diciendo. Por eso es que tenemos nosotros que cavar profundo la palabra de Dios para sacarle el mejor provecho. Entonces digo, hay imágenes que necesitan una explicación. Veamos el siguiente caso. En el Salmo 23, dicho sea de paso, ¿de qué trata especialmente el Salmo 23? ¿De qué trata el Salmo 23? Jehová es ¿qué cosa? Jehová es mi pastor, es un ambiente pastoril. Deberíamos, para interpretar esto, hermano, trasladarnos allá a un campo donde esté un pastor con sus ovejas. Es la mejor manera de interpretarlo. Pero hay una parte en el Salmo, que es el versículo 5, que dice, unges mi cabeza con ¿qué cosa? Unges mi cabeza con aceite. Hermano, ¿qué nos promete el Señor? Ungir nuestra cabeza con aceite. ¿Eso es bueno? Una persona que viene a la iglesia con ese poco de gracia en la cabeza es bueno. Es estético, hermano. Es agradable sentarse una persona impregnada de aceite. A veces le sacamos el cuerpo, ¿no? Señores, una cabeza llena de aceite no es agradable, ni estético, ni saludable. Aceite en la cabeza prácticamente no tiene sentido. Sin embargo, dice en el Salmo, yo ungiré tu cabeza con aceite. Señores, ¿qué quiere decir esto? Es lo que tenemos que decir, ¿no? Mis amados, no tiene sentido literalmente, pero sí tiene sentido cuando usted se traslada a lo que pasaba con las ovejas cuando se escribió el Salmo 23. Cuando llegaba especialmente la época del verano, señores, surgían moscas por todos lados. Era un enjambre, una nube espantosa de moscas. ¿Y dónde iban esas moscas? Iban a los establos o al campo donde estaban las pobres ovejas. Esas ovejas, hermanos, fastidiaban día y noche a las pobres ovejas. Esas moscas atormentaban día y noche a las pobres ovejas. Las ovejas no descansaban, no dormían, todo el tiempo librándose de las moscas. Entonces, esas ovejas que no comían, no descansaban, enflaquecían, se enfermaban. A veces las moscas eran tantas que se le metían por las narices a las pobres ovejas. Ahí ponían sus huevos, las larvas. Las ovejas se infestaban. Y para librarse de ese estado febril, las pobres ovejas chocaban sus narices contra las piedras. Mis amados, pero todo cambiaba cuando aparecía el buen pastor. ¿Y qué hacía el pastor por esas ovejas atormentadas, por ese enjambre de mosca? Traía un aceite especial y le ungía la cabeza. Y cuando ese pastor con ternura ungía la cabeza de la ovejita, hermano, ya las moscas iban por otro lado. Ahora las moscas comenzaban a tener alivio,
comenzaban a descansar, volvían a comer, comenzaba otra vida para las pobres ovejas atormentadas. Mis amados, ¿qué nos enseña el Señor con esta imagen? Hermano, que nosotros constantemente estamos siendo acosados por las moscas diabólicas. ¿Es Satanás una mosca o no? Por supuesto que sí. Él y sus demonios son un enjambre de moscas fastidiosas. Y no lo estamos inventando, porque si usted lee 2 de Reyes 1 y 2 de Reyes capítulo 1 versículo 2 en adelante, ahí se habla de un hijo de Dios. Bueno, vamos a llamarlo un creyente, porque si hubiese sido hijo de Dios no hizo lo que hizo. Pero se apartó de Dios y ese rey, hermano, se cayó por la ventana. Yo no sé si fue un segundo o tercer piso, pero cuando cayó, cayó mal. Y en medio de su angustia, su agonía, en vez de pedir a Dios que lo ayude, ¿a quién buscó ayuda? Al dios Ecrón. Hermanos, y ese Dios, según la Biblia, es el Dios de las moscas. Ese Dios, hermanos, no es un verdadero Dios, eso es el Dios de las moscas. Y por eso nosotros entendemos que Satanás es el Dios de las moscas, porque ellos al adorar a ese Dios estaban adorando al Dios de las moscas. Satanás y sus demonios, hermanos, son las moscas que a veces las tenemos atormentadas, o nos tienen, no atormentadas, sino las tenemos alborotadas. Hay muchos cristianos y a veces en la vida, a veces en nuestra vida personal, las moscas del diablo se nos alborotan todas. Y todas vienen como juntas a nosotros. Es ese tipo de persona que tiene problemas con la familia, tiene problemas con el esposo, tiene problemas con la suegra, tiene problemas económicos, encima de eso se enferma, tiene problemas con los hijos, encima de eso de migración, problemas laborales, le rebotó el cheque, lo botaron del trabajo. Hermano, las moscas las tiene alborotadas. ¿Qué tiene que hacer esa persona que tiene su vida complicada? Señor, aquí está tu ovejita, me están fastidiando las moscas, Señor, unge mi cabeza con aceite. Señor, eso significa de que Dios nos puede ayudar a espantar esas moscas que nos están molestando. ¿Tiene usted alguna mosca que le está molestando hoy? Hermano, busque la unción del Señor y de seguro esas moscas se van a ir. Mis amados, en cuarto lugar, no solamente el lenguaje de Dios es un lenguaje amoroso y de imágenes, sino que también es un lenguaje lleno de amor. Porque, hermanos, saben ustedes, hoy el mundo está celebrando la famosa fiestas del amor y la amistad, ¿verdad? Pero es un asunto comercial y más o menos la Iglesia Católica metió sus manos en este asunto. Pero definitivamente, señores, Dios es amor. Dios es amor, Dios es ternura para todos nosotros. Dios es compasivo, es misericordioso. La Biblia, señores, no es un manual de prohibiciones. La Biblia es un manual donde el lenguaje de Dios es de amor para todos nosotros. Toda la Biblia está llena del amor del Señor. Mucha gente, por ejemplo, ven en los 10 mandamientos 10 solemnes prohibiciones. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto. Pero, señores, ¿los 10 mandamientos son prohibiciones o es un lenguaje amoroso del Señor? Lo que Dios nos está diciendo es no hagas esto para que no te suceda esto. ¿Están entendiendo? Veamos, por ejemplo, el lenguaje que Dios utiliza en el primer mandamiento. Sobre el primer mandamiento que dijo Jesucristo, este es el primero y el principal de todos los mandamientos. ¿Es que hay unos mejores que otros? ¿Hay un mandamiento, hermano, que es más importante que otro? ¿Por qué Jesucristo, al referirse al primer mandamiento, dijo este es el principal mandamiento? Señores, porque si usted no acepta el primero, si usted no capta el amor del Señor, usted no podrá guardar ni el cuarto, ni el quinto, y mucho menos el séptimo. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando los judíos estaban por entrar en la famosa tierra prometida, señores, el Señor les dijo, ustedes van a entrar en un territorio donde hay muchos dioses falsos. Cuídense de no tener nada que ver con el culto que esta gente adora a sus demonios. Señores, cuando ellos pasaron de la tierra de Egipto a Canaán, cuando ya entraron definitivamente a Canaán, ¿cuáles dioses encontraron ellos? Uno de los primeros dioses que encontraron fue el dios Dagón, que era el dios que adoraban los filisteos. Y si usted ve las imágenes, por ejemplo, que los antiguos daban de Dagón, era la mitad un pez y la otra mitad la cabeza de un demonio. Señor, eso tan asqueroso, tan abominable, es lo que adoraban esa gente, los filisteos. Lamentablemente hubo ocasiones cuando Israel perdió de tal forma la visión celestial que terminó también adorando al dios Dagón. Señores, la mitad pez, la mitad hombre, pero era el dios de la pesca, era el dios de la abundancia, de la prosperidad, el dios de la protección.
Cuando los filisteos tenían problemas de dinero, escasez, ¿a quién invocaban? Adoraban a Dagón, ¿verdad? Pero señores, también estaba otra diosa, que es la diosa Astarte. Pónganme mucha atención, ¿qué otra diosa había? Astarte o Astarot o Istar o Afrodita, que es la misma diosa, pero cambia de nombre en diferentes lugares. Era la diosa de los cananeos, la diosa de los fenicios, de los sidonios, de los semitas, pero a fin de cuentas, ¿de quién era la diosa o qué representaba la diosa Astarte o Afrodita? Ya sabemos que era la diosa del amor, la diosa de la guerra, la diosa de la fertilidad. Y si usted era devoto en aquel tiempo de la diosa Afrodita, ¿en qué consistía el culto a Afrodita? ¿En qué consistía el culto de Afrodita? ¿Cómo se adoraba a Afrodita? Con borracheras, con orgías sexuales, con prostitución, con homosexualidad, con intimidad sexual con animales, derramamiento de sangre y con harto erotismo. Ese, señor, era el culto ¿a quién? A la diosa Astarte o Istar. Pero también había otro dios, el que llaman Moloch. Era el dios de los amonitas, los semitas. Era un demonio que generalmente era representado con sus brazos extendidos. Y detrás de los brazos extendidos había un tremendo precipicio. ¿Y qué hacían los adoradores? ¿Qué ponían en esos brazos? Traían a sus niños recién nacidos hasta los 4 años. Los quemaban y eso, hermano, eso era lo único que exigía el dios Moloch para ser aplacado. Mis amados, exigía los sacrificios de los niños. Todos esos dioses, señores, eran los que rodeaban a Israel, eran los vecinos de Israel. Ahora, ¿qué exigían ellos? ¿Qué exigían esos dioses? Exigían sacrificio, exigían lealtad, exigían dedicación. ¿Qué le entregaban ellos esos dioses? ¿Con qué se adoraban esos dioses? No con ayuno y oración, hermano. Ellos exigían que se les sacrificaran sus hijos, que le diera a la gente su propia sangre, que le dedicaran todo su tiempo, su integridad moral, sus fuerzas vitales, la fuerza mental. Ahora, ¿han visto ustedes en estos días algún lugar donde se esté invitando a que la gente venga a adorar a Moloch? ¿Han oído ustedes esto, señores? ¿Hay algún lugar aquí en Toronto donde se está pidiendo que la gente que simpatiza con la diosa Istar venga, que hay un templo para ella? Señores, eso ya no existe. Pero yo pregunto, ¿cuáles son los dioses modernos que hay? Ya la gente no adora ni a Moloch, ni a Astarte, ni a Dagón, ¿verdad? ¿Cuáles son los dioses modernos? Hermano, no hay dioses modernos, son los mismos dioses. Póngame atención, con esto voy a terminar. Son los mismos dioses, pero que ahora tienen otro nombre totalmente diferente. Por ejemplo, uno de los dioses modernos de esta época es el sexo. La gente no quiere saber sino de sexo, ¿verdad? Las propagandas, todo, las comedias, los cantos, los chistes, todo está relacionado con el sexo. Vivimos una época pansexualista. Todo es sexo. Señores, ¿y quién era el dios del sexo en la antigüedad? Afrodita, ¿verdad? ¿Se está adorando a Afrodita en esta época? Por supuesto, hermano, no ha cambiado. No se le está dando el nombre, pero ahora se llama pornografía, ahora se llama libertad sexual para los homosexuales, libertad sexual para las lesbianas, pero hermano, es el mismo Dios. Se está adorando al Dios sexo. Otro Dios, por ejemplo, el Dios dinero. El Dios dinero significa, hermano, que hay que robar, hay que matar, hay que asaltar, hay que endeudarse hasta la garganta, hay que empeñarlo todo para conseguir lo que queremos, porque necesitamos dinero. Por eso existen las loterías. Por eso es que la loto agarra por ahí, dice, esta semana son 50 millones. Y hay que ver la fila enorme, hermano, la gente detrás del Dios dinero. ¿Cuál era el Dios dinero de la antigüedad? La diosa Fortuna, ahí viene la palabra fortuna. Estaba el dios Dagón, que era el dios de la abundancia, de la prosperidad, de la vida fácil. Señores, también tenemos otro dios moderno que es el dios de los placeres. La gente no viene a la iglesia simplemente porque tiene una fiesta. ¿Y cuántos jóvenes no tenemos nosotros que van hasta viernes de noche a la discoteca? Yo pregunto, hermano, ¿están adorando al Dios de la fiesta? Porque, hermano, esto es el Dios del placer, de la fiesta, de la vida loca, de la dolce vita, como dicen los italianos, o como dicen los dominicanos, el reventón. Hermano, ese es el Dios del reventón. Vamos a un reventón, a bailar, a gozar. ¿Quién era el reventón en los años cuando Israel entró en Canaán? ¿Quién era el Dios del reventón en aquel entonces? Estaba Baal, estaba Baco, estaba Saturno, la fiesta saturnalia. Hermano, que era exactamente lo que sucede ahora. Fiestas, bacanales, mucho vino, mucho placer.
Y el último Dios que voy a mencionarle es el Dios de la violencia, el Dios de los golpes, de la fuerza, del poder, el Dios de la muerte. Si este no funciona, hay que sacarlo a como dé lugar. Hay que hacer guerra, pero para que se vaya. Señores, el Dios de la fuerza, en la antigüedad, ¿quiénes eran? Estaba el Dios Moloch, estaba Thanatos, el Dios de la muerte, Marduk, Saturno, el Dios de la venganza, que me la hizo y me la va a pagar tarde o temprano. En resumen, mis amados, el primer mandamiento es uno de los mandamientos más importantes, en el sentido de que si no lo aceptamos, entonces no podemos guardar ningún mandamiento. Si usted no tiene a Dios en primer lugar, usted no está capacitado ni para guardar el sábado, ni para ningún otro mandamiento. Usted tiene que amar a Dios de todo corazón. Y si usted ama a Dios, dice el Señor, entonces entrégame tu fuerza, tus pensamientos, tu capacidad de decidir las cosas. Cuando el Señor nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, hermano, ¿qué es lo que nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es, hijo, no quiero que tú sacrifiques a tus hijos, no los quemes. Eso es, hermano, amarás al Señor de todo corazón. No quiero que enfermes de la mente. No quiero que te pudras con enfermedades venéreas. No quiero que le causes sufrimiento a tu familia. El primer mandamiento dice, no quiero que mueras antes de tiempo. No quiero que vivas engañado y seas un pobre infeliz, arruinado y perdido. Señores, ¿no es esto el mensaje amoroso del Señor?